Un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy contenta nuevamente de poder compartir con ustedes. Nuestros amigos, nuestros suscriptores al canal, aquellos que nos están conociendo por primera vez y que pueden ver estas reflexiones cristianas en las cuales hemos ido abordando temáticas, hemos ido viendo algunas reflexiones sencillas, otras un poco más complejas, unas que nos han tomado un tiempo bien profundo y otras quizás que a lo mejor son puntuales. Durante el último tiempo estuvimos insertos principalmente en el área misionera, presentando también algunos de los departamentos de la iglesia, pero quisimos comenzar una nueva serie temática en respuesta a lo que también el crecimiento espiritual va muy relacionado con las pruebas. Para ello nos enfocamos en principalmente en el libro o la carta de Santiago, en la carta, una epístola de Santiago, y para ello queremos hablar sobre este tema y mirar la conexión con Dios, nuestra fe cristiana, en que en esta vida espiritual, tanto la vida espiritual como la vida práctica y el crecimiento espiritual están tomados de la mano. Para ello queremos introducirnos en el tema, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que en este nuevo desafío de conocer un poco, mirar esta epístola, esta carta del apóstol Santiago, de uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, también muchos se le atribuyen a el hermano de Jesús. Vamos a mirar varios elementos aquí. Entonces queremos pedir la dirección del Espíritu Santo, no sin antes leer un versículo e invitarte también a que puedas leer el primer capítulo de Santiago, que puedas leerlo en su plenitud para también tener tu propia reflexión cristiana. Vamos a estar durante una serie temática mirando varios de estos textos. Pero quiero invitarte a la carta de Santiago en el capítulo 1, en el versículo 2, que va a ser nuestro versículo o nuestro texto, verso clave, que dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. El texto nos lleva a considerar y a pensar las pruebas que vivimos en nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual. Eh, Santiago comienza esta epístola con este desafío y quizás a modo terapéutico, como presentar la realidad tal cual es. Muchas veces nosotros los cristianos, o hay algunas agrupaciones cristianas que creen que cuando hemos conocido al Señor, nuestra vida se torna en un color de rosa. No solamente no es así, sino que también está llena de desafíos y de pruebas que el enemigo va poniendo en nuestro camino para que nosotros no podamos ser estos héroes de la fe o ser parte de los creyentes y que no nos dejemos guiar por el Espíritu Santo ni tener esa fe en Cristo Jesús. Pero no quiero adentrarme en el tema sin pedir la dirección del Espíritu Santo para que te guíe a ti, para que me guíe a mí en esta reflexión y para que tú hagas tu propio análisis y tu propio estudio con la compañía de las Escrituras. Querido Señor, hemos comenzado un nuevo desafío mirando esta epístola de Santiago. Comenzando con el primer capítulo, invitando a nuestros amigos y hermanos a que puedan leer de manera personal el primer capítulo de Santiago y puedan extraer toda la riqueza que hay ahí. Estaremos detenidos ya que es una carta breve en la cual queremos extraer toda la riqueza y mirar también de manera práctica y de manera eh, terapéutica, por decirlo de una otra manera, nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento por medio de los desafíos que enfrentamos en nuestro caminar cristiano. Acompáñanos tú, Señor, acompáñanos en este desafío, acompáñanos por medio de tu Espíritu Santo, pero acompáñanos siempre, Señor, para que podamos vencer también y que podamos mirar la vida espiritual no solamente como algo etéreo, sino que algo práctico, en lo cual también nosotros estamos
insertos día a día en una lucha espiritual, pero también puestos en una vida terrenal que está llena de desafíos y de metas que tus planes para nosotros son más grandes de lo que nosotros incluso llegamos a pensar. Acompáñanos tú por medio de tu espíritu, todo lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quizás a modo introductorio pensar que vamos a resolver toda esta problemática es bastante inocente, pero quizás iremos mirando algunas cosas importantes desde ahí. Santiago comienza esta epístola con lo que podría llamarse una terapia, como bien dije, una terapia de la realidad. Él desea que los fieles, los cristianos, los primeros cristianos, sepan que deben esperar situaciones problemáticas que son inevitables en la vida y que la fe en el Señor Jesús puede hacer la diferencia en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos que son los tiempos finales para los que nosotros que creemos en el Señor. Él aprendió de Jesús mismo que la felicidad no puede depender de las circunstancias de la vida, sino de la actitud que tomamos, de la actitud que nosotros consideramos ante estas pruebas, ante estos desafíos que tenemos. La epístola del hermano de Jesús nos presenta la realidad por detrás de las provaciones y el propósito de Dios al permitirlas en nuestra vida. El Señor no es quien pone en nuestra vida las pruebas, pero sí Él las permite. Así como está claramente presentado en el libro de Job. El Señor desea a través de su propia palabra producir una actitud de confianza en la persona del elegido, en que nosotros podemos confiar en el Mesías, el elegido del Señor. A medida que el mundo se desespera ante las aflicciones, nosotros somos perfeccionados durante este proceso. Así, en este desafío de poder presentar las reflexiones, aprenderemos a la luz de las escrituras de la Biblia cómo el Señor desea trabajar con su pueblo a través de también de estos desafíos. Algunos piensan que las pruebas es para crecer en el desafío. Sin embargo, antes de entrar en este estudio hay que explicar el significado de la palabra prueba y tentación. Ambas son traducciones de la palabra griega. Mira, tanto la palabra prueba como tentación vienen de una palabra griega que es peirasmus. No siempre está claro lo que el autor tiene en mente. Recuerda que los escritos originales están las palabras en el idioma griego, ¿cierto? En el griego koiné, y desde ahí se ha tenido que mirar el contexto de la expresión. Sin embargo, generalmente proporciona una idea de la que el autor intentó decir. La palabra peirasmos, en el sentido de prueba, significa adversidades exteriores, un poco lo que se presenta en este versículo que mostramos en Santiago 1:2 y en Santiago capítulo 1, verso 12 también. Mientras que en el sentido de tentación denota aquel impulso interior al mal. Por ejemplo, en los versos de este mismo capítulo 13 y 14. En el texto que estamos analizando, comparando con el versículo 12, donde aparece la misma palabra, Santiago se refiere a las tribulaciones y sufrimientos de quienes estaban leyendo esta carta, de estos lectores, como pruebas que ellos deberían soportar y vencer estos desafíos. La realidad de las pruebas es muy importante. Las pruebas existen. Santiago empieza su carta saludando a las 12 tribus que están en la diáspora, primero que nada. Desde ahí comienza el hermano de Jesús a presentar el tema, es decir, al pueblo de Dios disperso por todo el mundo conocido. Al parecer, él no se dirige a los no creyentes, pero sí a los judíos convertidos al cristianismo. Eh, Eso nos da un poco a pensar. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, en la diáspora, como dijimos. Y a ellos les saluda. Es a ellos con quien primeramente comienza esta conversación.
a estos primeros judíos convertidos al cristianismo. Pero al parecer, en este sentido, no se dirige a los creyentes, pero vamos a ver que podemos extraer muchas cosas de ahí. Por ser judíos fueron rechazados muchos de estos cristianos y fueron rechazados por los gentiles y debido a su conversión a Cristo sufrían el rechazo de sus propios compatriotas. Eso pasa muchas veces en el cristiano que encuentran una verdad en Cristo y que muchas veces por la tradición de tu cultura, de tu propia iglesia, encuentras una verdad a la falsa predicación y puedes ser rechazado por tu misma congregación, por la congregación que tú estuviste desde tu niñez. Y es fuerte, es profundo. Creciste en una iglesia bautista, creciste en una iglesia anglicana, creciste en una iglesia pentecostal, creciste en una iglesia luterana, creciste en una iglesia adventista, pero te has encontrado con una luz, una revelación del Señor más profunda y empieza una persecución. Problemas, pruebas, dificultades son inevitables en este mundo. Sin embargo, prolifera en nuestros días una falsa predicación en muchas iglesias cristianas. No quiero en este sentido ofender a nadie, ni tratarlos de herejes, mucho menos, pero eh, la verdad es que en este sentido también tenemos que ser muy cuidadosos porque cuando no se pone a Jesús en el centro, la letra de la Biblia no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Eh, Muchos dicen que las personas vengan a los pies de Cristo y sus problemas terminarán con un evangelio de la prosperidad y en este sentido no son pocos los predicadores que están en ese espíritu y que han presentado la vida cristiana como un mar de facilidades y no es así, donde los problemas y las pruebas no están presentes. El evangelio de la prosperidad ha hecho mucho daño a las personas porque las adversidades y los cristianos conviviremos con ellas siempre. Muchas personas dan crédito a este tipo de enseñanza. Si bien es cierto, el Señor quiere prosperarnos y eso es una realidad, hay promesas del Señor en la Biblia, no quiere decir que no vamos a padecer problemas. En esta vida incluso tendremos persecución. Si Cristo las padeció, créeme que tú como cristiano también las sufrirás. Y eso hace que muchas veces las personas que se comprometen con este ministerio de la prosperidad, con este evangelio de la prosperidad, se desaniman y se desorientan por completo ante una tribulación o ante una dificultad. Parece absurdo, pero algunas denominaciones dan autoría a las probaciones solamente en un sentido que son personas que están lejos del Señor. Y tenemos en las escrituras personas que estaban al lado del Señor y vivían en carne viva la persecución. Y estos predicadores de la prosperidad material y de un evangelio emocional van alineando la vida del creyente y van pidiendo los recursos, piden los diezmos, piden apoyo, piden ayuda, y si tú no diezmas, y si tú... Es un ministerio que ha traído gran dificultad. Este no es un verdadero mensaje bíblico, porque en tiempos de los hijos de Dios que pasaron en la dificultad y todos pasaremos por tribulaciones. A través de toda la escritura, a través de todo el tiempo, a través de todas las épocas cristianas, la iglesia ha vivido dificultades y ha sido perseguida. Lo que no tiene que ser nunca, perseguidora. Y ten cuidado con eso, ya lo hemos conversado más de alguna vez. Nuestro compromiso con Cristo no nos exime de las tribulaciones. La carta de Santiago demuestra claramente que los cristianos en aquella época pasaban por problemas personales
Y eso que era la iglesia naciente, una iglesia exitosa, una iglesia triunfante. Y la iglesia final, en la que creemos que estamos entrando, también las padecerá. Lo que se ve muy a menudo son personas que están enojadas e inconformes con las situaciones que viven. Muchos blasfeman y se rebelan contra Dios porque atribuyen esta responsabilidad y estas culpas hacia sus vidas sin ver la mano poderosa en la vida de ellos, creyendo que es Dios quien envía los castigos. También hay aquellos que piensan que Dios tiene que eximirlos de las pruebas y las dificultades porque se han convertido en cristianos. Estos son aquellos que creen que en la vida cristiana está exento el sufrimiento, que aún no comprendieron que la cruz es parte de la caminata cristiana en este mundo. El Señor mismo dijo que llevásemos su cruz, pero que si la llevásemos con Él, iba a ser liviana la carga. Seguir a Cristo no es seguro contra los problemas. Los cristianos tienen problemas y muchos. Uy, si te contara la cantidad de amigos y personas que están padeciendo situaciones complejas, personas que padecieron dolores y sufrimientos tremendos, no solamente en los tiempos bíblicos, no solamente en la palabra del Señor, sino que a través de toda la historia del cristianismo y en este último tiempo también personas que, incluso desde antes del periodo del coronavirus, hay hermanos que han padecido situaciones, enfermedades atroces, que se han cuidado, que han cuidado su salud, que han cuidado su cuerpo como un templo y aún así han padecido grandes problemas. Pero vamos a mirar algunos versículos. En estos versículos de Santiago señala cuatro verdades importantes acerca de estas pruebas y las vamos a considerar. Eh, Primero, las probaciones son inevitables. Cuando tengas que enfrentarte por diversas pruebas, como leíamos en el versículo 2, en griego el verbo enfrentar significa tropezar o encontrarse. Así que el cristiano no necesita crear las pruebas, ellas simplemente surgirán en la vida. Nosotros siempre estaremos envueltos en conflicto porque el conflicto es parte de la esencia del ser humano, porque a veces dos posiciones, incluso creyendo lo mismo, dos posiciones eh, se pueden enfrentar una a otra, pero para eso tenemos que dialogar. El creyente que espera que su vida cristiana sea fácil ciertamente tendrá un shock. La vida siempre ofrece crisis, alguna decisión difícil que tomar. Todo es parte de una decisión. Donde vives, donde trabajas, qué estudiaste, y todo trae sus consecuencias. Traerán dolores difíciles que debemos aprender a absorberlos, porque sabemos y confiamos que en nuestra vida y que el Señor estará con nosotros y estará con nosotros por la eternidad. Una enfermedad incurable, un accidente trágico, eh, son difíciles de sobrellevar. Lo importante y lo interesante de la vida es que aquella escuela de la vida que es práctica, podemos hacer numerosos estudios o mirar este tema sobre las pruebas y cómo enfrentarlas. Sin embargo, aplicar estas enseñanzas en la vida práctica es más complejo y más difícil. No podemos suponer que vamos a salir de este mundo ileso y sin sufrimiento. Por el contrario, estamos expuestos diariamente a las tribulaciones. Hay muchos creyentes que están padeciendo cosas tremendas, pero a través de la fe ellos pueden vivir una vida distinta. El apóstol Pedro confortó a los cristianos que estaban siendo eh, probados en sus días. En Primera de Pedro capítulo 4 verso 12 dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. No, es parte de la vida. Eso es lo primero que quiero recalcar. Un segundo punto, dijimos que vamos a ver cuatro puntos. El segundo punto son que las pruebas son variadas. Las pruebas son diversas. Cuando Santiago dice que pasaremos por diversas pruebas en el versículo 2 del capítulo 1, él utiliza la palabra griega
poikilos, que tiene el significado de incierto, variado, diverso, multiforme y que se puede traducir con mayor precisión como con el concepto de multicolor, afligidos en diversas pruebas, como dice Primera de Pedro 1:6 también. Pedro usa este mismo término. Mira, no solamente Santiago, quien es duro, a lo mejor pareciera en sus palabras, pero Pedro también lo dice, seremos afligidos en diversas pruebas. Las tribulaciones de la vida no son todas iguales. Algunos vivirán situaciones de pobreza, otros vivirán otros tipos de situaciones, otros enfermedades incurables. Entonces, cada prueba para cada persona es distinta, pero sabemos que el Señor no pondrá sobre nosotros algo que no podremos sobrellevar. Dijimos primero que las pruebas son, en este caso, son inevitables. En segundo lugar, que son distintas, son invariables. Para cada persona será una prueba distinta. Tercer punto, son impredecibles. Pueden estar en cualquier momento. Quizás tu vida espiritual ha sido llena de bendiciones. La traducción del verbo hallar está en la voz pasiva, significado el aspecto imprevisible de las probaciones. La palabra griega peripipto significa caer en algo, ser rodeado de algo o caer entre algo. La misma palabra usada por Lucas al decir que el hombre a quien el samaritano ayudó, cuando él cuenta, ¿cierto? Este mensaje, dice que cayó en manos de ladrones el buen samaritano en Lucas capítulo 10, verso 30. La aprobación no marca una fecha y una hora, es impredecible, ella simplemente acontece. Puede ser que durante muchos años te has visto bendecido por el Señor y crees que las pruebas no llegarán. ¿Sabes qué? En algún momento de tu vida algo, algo llegará. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque el enemigo quiere separarte de Dios. El riesgo de que ocurra no significa que va a suceder ni cuándo se va a producir. Impredecible, un tercer elemento. Y un cuarto y último elemento, porque habíamos dicho que son impredecibles, que son variadas y que son inevitables. Un cuarto elemento es que las probaciones también nos ayudan a probar nuestra fe, pero nuestra fe en la persona de Jesús. De acuerdo con Santiago, la tribulación podría ser una prueba para la fe del cristiano a través del sufrimiento. Esto no quiere decir que Dios hace que los eventos difíciles, despreciables o devastadores en la vida no sucedan. Él no lo hace. Lo que Santiago está diciendo es que nuestra fe en Dios es prueba y que es puesta a prueba. La fe en Jesús, cuando nosotros tenemos la fe puesta en la persona de Jesús, en algún momento será probado. Y ahí veremos si no, tenemos realmente una fidelidad, un compromiso y nos estamos confirmando en nuestra fe. La confianza en Dios nos permite poder vivir y experimentar y entregarnos totalmente a la voluntad de las pruebas. Las soluciones y las esperanzas están solo en Él. Podemos buscar soluciones mundanales y es también importante una ayuda si tienes problemas emocionales, busca la ayuda de un terapeuta, busca la ayuda de un psicólogo, busca la ayuda de tu pastor a través de una consejería. Si tienes problemas de salud, acude a un médico. Eh, es cierto, existen los milagros y han habido a través de toda la historia sanaciones y personas que se han curado de un cáncer, que muchas cosas han ocurrido. Pero eso no quiere decir que tú a lo mejor necesitas del apoyo de alguien y entregarle ese problema al Señor. Si le entregas ese problema al Señor, será más liviana esa carga. La confianza y el compromiso de Dios
es que Él nos dará un horizonte y la fe que pongamos en Él se perfeccionará y se arraigará en el Señor Jesús. Pero es la fe en Él, no tu propia fe. Nuestra fe no puede crecer sin el ayuda, sin nuestro apoyo y nuestra ayuda en Cristo Jesús. Como el cristiano debe buscar a Cristo, examinar la dificultad con un fin en sí mismo y ponernos en las manos del Señor, no dejando a la voluntad ni a la resignación esta situación, eh, porque en este caso podría demostrar infidelidad o incredulidad. Siempre el Señor va a acompañarte en toda prueba, incluso en el momento de padecer en la muerte. Pero morir con una esperanza es muy distinto a morir sin fe en la persona de Jesús. Esta actitud nos demuestra una relación completa con nuestro Señor Jesús, una amistad incondicional con el Todopoderoso que es en Cristo Jesús. Con Él debemos enlazar nuestras vidas y afiatarnos a Él para que podamos vivir una vida en rectitud, una vida en compromiso y a que a pesar de nuestras tribulaciones y pruebas podamos vencer gracias a la ayuda de nuestro Señor Jesús. Que el Señor te bendiga grandemente y seguiremos conversando acerca de este tema. El Señor te bendiga, gracia y paz.